Hermanos y hermanas, feliz día domingo de la cuarta semana de Cuaresma. Ya entramos en la cuarta semana. Qué rápido realmente se ha estado yendo el tiempo, ¿verdad? Ojalá y sigamos acompañando al Señor en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de arrepentimiento, tiempo de ayuno, tiempo de dar limosna, de ayudar en lo que podamos, pero más importante, ¿verdad? Hacer oración. Ojalá y sigamos manteniéndonos orando, que no solamente sea este tiempo de Cuaresma, sino que todo el tiempo seamos de oración, busquemos del amor de Dios en nuestras vidas, para que Él nos siga guiando y dando la sabiduría que cada uno de nosotros necesita para entender su mensaje de cada día, porque cada día el Señor nos habla diferente. El Señor, a través de las santas lecturas, nos habla de diferente manera, y ojalá y nosotros siempre atendamos a su palabra, ¿verdad? Hoy día nos va a hablar nuestro Señor Jesús del ciego, este ciego, ¿verdad? Que se encontró y que los discípulos le preguntan por qué es ciego. ¿Es acaso por culpa de sus padres que pecaron y que por eso está ciego? Pero vamos a dar explicación luego que leamos esta lectura, y para que cada uno de ustedes, mis hermanos, si tiene su Biblia ahí con ustedes, váyala sacando. Miren, vamos a leer hoy día del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Luego vamos a leer del 6 al 7 y luego del 10 al 13. Y el Salmo lo vamos a leer el número 22. Luego la segunda lectura va a ser de Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14, y el Santo Evangelio va a ser de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Va a ser un poco larguita, pero bien hermosa, para que reflexionemos en este Santo Evangelio de hoy día. Y bueno, vamos a dar comienzo, mis hermanos, con la primera lectura, que la encontraremos en el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, luego del 6 al 7 y del 10 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo, y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, porque yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bellas lecturas, mis hermanos, como les digo, para reflexionar en cómo el Señor, ¿verdad?, escoge a las personas. Muchas veces pensamos que por lo bello, por la estatura, por su presencia, es que el Señor escoge a las personas. Pero Dios no es así. Y ojalá y nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, supiéramos realmente elegir, pedir del Espíritu Santo y de nuestro Señor para enseñarnos a elegir. Que no elijamos a la ligera, no elijamos lo que vamos a, por ejemplo, muchas de las veces, ¿verdad?, nos dan elección
para elegir a alguien para algún puesto. Y nosotros luego nos vamos, cuando vemos a un hombre joven, a un hombre que tiene experiencia, ¿verdad? Que es listo para hacer las cosas, luego nos vamos con esa persona, porque sabemos elegir según las apariencias. Pero realmente, mis hermanos, como no sabemos elegir como el Señor lo hace, luego esa persona se vuelve en contra nuestra. ¿Por qué? Porque no preguntamos a Dios. Nosotros siempre debemos de preguntar a Dios. Las elecciones que se hacen en la iglesia siempre se hacen a través de la oración. Se elige a través de la oración. Y Dios siempre escucha a las personas cuando le preguntamos a Él sobre una elección. Y vemos aquí, ¿verdad?, que el profeta comenzó, ¿verdad?, su caminar hacia la casa de Jesé. Y cuando él llega y ve a este muchacho Eliab, pues yo me imagino que sí era un hombre muy alto y muy bien parecido, que tenía más hijos, sino que simplemente se fijó en Eliab, que era alto y tal vez bien parecido. Lo primero que pensó el profeta Samuel fue, sin duda, este es el que voy a ungir. Pero ¿qué le dice Dios? Yo no elijo como los hombres, lo tengo descartado, y tengo descartados a todos los otros hijos de Jesé. Sin embargo, este Jesé tenía un hijo, el más pequeño, lo tenía cuidando rebaños, y hasta allá manda a llamar al muchacho, porque ese es el que el Señor había ya elegido, ya había puesto sus ojos en David. Entonces, así es como Dios elige, mis hermanos. Elige al más pequeño de la familia. Fíjense, ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, ¿verdad?, cómo ha de haber sido esta elección. Y podemos también imaginarnos la envidia, la rabia, el coraje que tal vez hubo con algunos de sus hermanos de David, porque Dios escogió al más pequeño, porque Dios tuvo su elección y a ellos los rechazó. Y como dice nuestro Dios, Él escoge según los corazones. Él se fija de muy dentro de la persona. Él no se fija en las apariencias. Si el Señor se fijara en las apariencias, ¿cómo serían en aquel tiempo las personas? En aquel tiempo Dios elegía, mandaba a los profetas y les decía, elígete a este muchacho porque va a ser rey, porque él es el elegido para que gobierne al pueblo de Israel. Ya a Saúl ya lo había desechado el Señor, aunque continuó todavía siendo rey en Israel. Dios ya había dicho que no sería más rey. Ya a ese lo había desechado y se había escogido a uno que sí iba a escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros caminamos según los preceptos de Dios, siempre el Señor nos va a elegir por bien y nos va a llevar por el buen camino, como lo hizo con el rey David. Al rey David siempre lo condujo por el bien y siempre le ayudó en todas sus empresas, en todo lo que él decidía llevar a cabo en sus años que estuvo como rey en Israel. Dios lo condujo. Y si nosotros nos dejamos conducir por el Señor, si nosotros nos dejamos llevar por el bien, nunca nos va a fallar el Señor. Hagamos pues lo que el Señor nos pide y continuemos en este caminar. Ahora voy a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza, aún mencionarlas
al ser reprobadas abiertamente. Todo queda en claro porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otra muy bella lectura. ¿Para qué somos enviados nosotros? ¿Para qué somos elegidos de Dios? Para ser luz para el mundo, para brillar ante el mundo. Que las personas, ¿verdad? Si somos elegidos de Dios, pero somos unos demonios allá afuera, nos creemos la gran cosa cuando no somos nada. No somos nada, hermanos. Si Dios ya nos ha elegido para llevar a cabo su mensaje, para anunciar a su Hijo Jesús en este mundo, somos luz. Tenemos que ser luz para las personas. Tenemos que enseñarles el camino bueno a seguir, no hacerlos tropezar en la oscuridad, porque si somos luz no podemos hacer tropezar a nadie en esta vida. El Señor ya nos eligió, ya nos enseñó, ya nos ha dado de su Espíritu para que seamos eso, no oscuridad. Entonces, las lecturas, mis hermanos, como les digo siempre, nos hacen reflexionar sobre nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida. En realidad, si nosotros hacemos reflexión de nuestra vida, ¿cómo llevamos esta vida? ¿Somos luz o somos oscuridad? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que seamos luz. Entonces, hay que ser luz en esta vida. Que nada de lo que nosotros hagamos esté secreto ante las personas, ni ante Dios. Todo el tiempo ser sinceros. Todo el tiempo abrirles el corazón a aquellos que te piden un favor, a aquellos que te hablan, a aquellos con los que conversas diariamente. ¿Verdad, mis hermanos? Que no vean en ti un tropiezo, sino que vean a alguien que realmente le has abierto tú el corazón al Señor, para que ellos integren también al Señor. De lo contrario, ¿qué van a pensar de ti? Si eres un hocicón, si eres alguien que apenas si te ven y ya dijiste la mala palabra, apenas si te ven y ya maldijiste a uno. No, eso no puede salir de nuestras bocas. Hay que reprobarlo, dice aquí San Pablo a los Efesios. Reprobar todas las malas palabras, todas las malas cosas que hacemos, ¿verdad? Continuamente en nuestras vidas. Reprobar todo eso. Reprobar el chisme. Reprobar todo aquello que hacemos a veces en contra de un compañero de trabajo. A veces hablamos mal de alguien y lo hacemos caer. Muchas veces vemos cómo otros inclusive son capaces de que el patrón lo despida del trabajo a un compañero. Y eso no podemos hacerlo porque estamos siendo odiosos ante el Señor. El Señor, como les digo, Él nos conoce profundamente. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cuidado en nuestra manera de actuar y de hablar. No dejarnos llevar por nuestro ego. Todo eso, como dice San Pablo, hay que reprobarlo, hacerlo a un lado. No creernos que somos los únicos. Como dice un sacerdote en el YouTube, no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto. En realidad, hermanos, muchas veces somos así. Nos creemos los únicos. Nos creemos tan perfectos que, como les digo, Dios nos rechaza. Dios nos echa a un lado. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas ya te conocen. Cuando haces caer a un hermano, cuando haces caer a alguien que anda contigo, ¿verdad? Es tu compañero, es tu amigo, lo consideras tu amigo y aún así lo haces caer. ¿Qué va a pensar Dios de ti? ¿Y qué van a pensar las demás personas de ti? No, no debemos nosotros ser luz en un lugar y tinieblas en otro. Tenemos que ser luz en todo momento para que lo que se ve en nuestra persona irradie en ellos y ellos se animen a conocer a Dios también. De lo contrario, como si tú eres tan mal hablado, si eres un borracho, si eres un drogadicto, y luego vas a la iglesia y allá te pones a orar, a darte golpes de pecho, ¿verdad? Eso no te sirve de nada.
porque ya te conocen, ya saben cómo eres. Tenemos que ver, mis hermanos, por nuestros hermanos y anunciarles siempre el mensaje, hacerlos entender que lo que están haciendo en esta vida un día se va a acabar. Todo lo que hacemos aquí y somos aquí no sirve de nada, porque estamos de paso solamente. Hay que pensar en el futuro. ¿Y cuál es ese futuro? El que realmente vale la pena, hermanos. No andemos pensando en un futuro de hacer bienes materiales aquí en la tierra, de hacernos ricos, porque eso nunca va a suceder. Hacernos ricos allá con el Señor. Echémosle ganas para hacerlo, ¿verdad? Mucho hacerle la lucha para que el Señor nos acoja allá en su reino. Por eso sí tenemos que luchar. Por eso sí tenemos que agradarle a Dios, para que Él tenga consideración de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Ahora, hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así, para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve, o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque éstos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron:
da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulos de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les digo, hermanos y hermanas, muy bello evangelio hoy día nos transmite el Señor su amor por la humanidad. Especialmente Él venía a hacer luz. Él venía a curar a los enfermos y a enseñarnos que solamente Dios puede cumplir tales milagros, como lo pudimos ver en este evangelio. Este ciego era ciego de nacimiento. Sus padres sabían que era ciego. Lo primero que a mí me llama la atención de los discípulos de Jesús, los apóstoles, que le preguntan, ¿quién pecó, Señor, para que éste esté ciego? ¿Él o sus padres? Y Jesús les dice, ni él ni sus padres. Él está ciego para que en él se vean las obras de Dios. Y las obras de Dios eran que Jesús venía a sanar a todos los enfermos. A todo aquel que se acercara a Jesús y creyera en él, iba a ser sanado. Y por eso dice al último, ¿verdad?, del evangelio. Por eso aquellos que creen ver, siguen en su pecado, porque están ciegos. Eso sí, en realidad están ciegos. Todos los fariseos, los escribas, los ancianos y todas esas personas que se creían saberlo todo, ellos sí estaban ciegos. Y Jesús se los dice en su cara. Ellos querían que nadie creyera en Jesús. Por eso se habían decidido que todo el que creyera en Jesús, que lo creyera como un profeta, como alguien venido de Dios, iba a ser desechado de la sinagoga. Por eso estos padres del muchacho le dijeron esto a los hombres de la iglesia, de este templo, porque ya se habían decidido echar a cualquier persona que creyera que Jesús era el Mesías. Todo el tiempo, mis hermanos, los que habían sido encargados de las cosas de Dios en el templo, esos eran los que menos creían en las palabras de Jesús. Sin embargo, Jesús muchas veces les dijo, si no me creen a mí, crean las obras. Las obras lo dicen todo. Jesús hizo obras
magníficas que ningún otro hombre en la vida había logrado hacer, ¿verdad? Todos los milagros que él hizo, que llevó a cabo en los enfermos, nadie lo llegó a hacer en su vida. Y él se mostró a todas esas personas, especialmente a todo el enfermo. Que había sido ciego de nacimiento y que sus padres lo habían reconocido como que había sido ciego. Él pedía limosna en las calles. Pedía limosna como vemos a muchos limosneros hoy en la actualidad. Hay limosneros, hermanos, que tienen todo bien, ¿verdad? Tienen su cuerpo bien, sus ojos, sus manos, sus pies, su pensamiento todavía está bien y andan pidiendo dinero. Este hombre no, era ciego de nacimiento. Por eso es que pedía limosna. No tenía otro medio para poder salir adelante, para poder alimentarse. Él sí era ciego. Entonces, hermanos, Jesús viene y le da la vista, le abre los ojos, lo vuelve a meter para que sea un hombre trabajador, sea un hombre que se pueda valer por sí mismo. Eso es lo que Dios, nuestro Señor, le regaló a este muchacho, que fue ciego de nacimiento. Y todo el tiempo, como les digo, hermanos y hermanas, esta gente encargada del templo nunca creyó en Jesús, todo el tiempo lo negó. Por más que miraban sus obras, negaban sus obras. Todo lo que él llegó a realizar, todo lo que ellos escuchaban que Jesús hacía, ¿verdad? Ellos querían que Jesús hiciera milagros frente a ellos, pero le exigían. A Jesús le exigían que él hiciera milagros. Sin embargo, ellos solamente escuchaban que había sanado a personas, que había limpiado a personas de la lepra, que había limpiado a personas de su ceguera, que había hecho caminar a hombres, que le había quitado su mal que tenía aquel hombre sobre los demonios que tenía dentro. Todo esto lo llegó a realizar Jesús en su vida. Y Jesús, mis hermanos, nos enseñó para que también nosotros oremos hoy en la actualidad por los enfermos, por los que están malos de cualquier enfermedad, por los que están poseídos. Todo eso lo podemos también nosotros sanar con la oración, con el amor de Dios. Nosotros no, sino con la oración que le hacemos a Jesús para que Él venga y alivie a aquel enfermo. Eso es lo que podemos realizar. Ayudar a los demás. Y a eso nos enseñó Jesús. A que seamos como Él, a que lo imitemos. Seamos santos, vivamos en santidad. Como decían las lecturas, seamos luz, no seamos obscuridad para los demás. Y Jesús siempre vino a ser la luz. Y Él dice aquí en el Evangelio, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Fíjense nada más. Y Jesús sigue siendo la luz de nuestro mundo. Simplemente que nosotros, mis hermanos, no le buscamos. Lo tenemos olvidado. Lo tenemos alejado de nuestra persona. Y Jesús quiere ser nuestro camino a seguir. Pero si nosotros nos vamos por la oscuridad, nos vamos a perder. Pero si vamos por la luz, siempre vamos a ser guiados por Él. Nunca nos va a soltar de su mano. Y eso es lo que tenemos que enseñar a otros. Y no querer meter tropiezo como lo hicieron estos fariseos, que todo el tiempo que se negaron, su negativa los llevó a ser odiados. Nosotros no podemos ser de esas personas, hermanos. Tenemos que buscar ser como Jesús, como Él nos enseñó que fuéramos. Dice, en aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Para que en él se manifestaran las obras de Dios. Y es para la verdad, mis hermanos, todos aquellos enfermos que Jesús llegó a mirar por los caminos, por todos sintió compasión y por todos Él los alivió, les dio la curación para que continuaran su camino, para que estuvieran entre la comunidad y no anduvieran separados, no anduvieran alejados,
porque un enfermo que estaba enfermo, ¿verdad?, no era bien visto. Todo el tiempo lo vieron como pecador. Por eso los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque en aquel tiempo, mis hermanos, alguien que había tenido alguna enfermedad, alguien que había contraído, por ejemplo, como él, ¿verdad?, que había sido ciego, pensaban las personas que eran por su pecado o por el pecado de sus padres. Porque en aquel tiempo, ¿verdad?, era castigado los hijos por la culpa de los padres. Y todavía, ¿verdad?, hoy en la actualidad, mis hermanos, nosotros miramos que suceden cosas y muchas veces pensamos que es por nuestra culpa que nuestros hijos sean de la manera que son. Pero ya hoy en la actualidad todo eso se acabó. Desde que Jesús vino a darle una vuelta totalmente buena para nosotros, para que nosotros veamos que el que peca es el que paga. Ya no es por la culpa de los padres que nuestros hijos vivan así o sean así. No, ya no culpemos a Dios por lo que sucede. Simplemente pidámosle a Dios por todo lo que vemos de nuestros hijos. Muchos de ellos no están enfermos, pero son personas que no se acercan al Señor, que no buscan de Dios y que ni siquiera quieren hacerlo, porque viven contentos, felices en su pecado. Y por todo eso tenemos que pedirle al Señor que Él los libere de su pecado. Así como liberó a este de su ceguera, también Jesús puede liberarlos a ellos de su maldad, de sus pecados en los que viven. Pero solamente Jesús. Y nosotros pedirle al Señor también, si es que somos pecadores y continuamente caemos en un pecado, pedirle al Señor que nos libere de ese pecado. No vivamos en ese pecado, para que siempre estemos limpios y tener paz en nuestro corazón. Porque cuando llevamos un pecado en nuestra persona, vivimos siempre sin paz. No hay paz en nuestro interior. Y la paz tiene que existir siempre en nosotros, para ser felices, para tener paz en el Señor. No, como les digo, no vivir en la oscuridad. La oscuridad nos aleja del Señor y eso no es bueno para nuestra persona. Entonces, hermanos, siempre buscando de Dios, vamos a ir por un buen camino. Nunca va a haber alejamiento de Él hacia nosotros. Él siempre va a buscar nuestro bien. Y si nosotros no dejamos de orar, no dejamos de tener esa conexión con el Señor, nunca nos va a dejar solos. Él es nuestra compañía donde quiera que vamos. Siempre que tengamos alguna dificultad, ya sea en nuestro trabajo, al ir manejando, al hacer cualquier cosa que nos dispongamos a hacer, pidámosle al Señor que Él sea nuestra luz, que Él vea por nosotros lo que estamos haciendo, para que nosotros no comencemos a maldecir, porque a veces que no podemos llevar algo a cabo, o nos damos un golpe, o alguien nos maldice y luego queremos maldecir para atrás. No, más bien hay que bendecir y pedirle a Dios que nos abra el entendimiento en ese momento para no maldecir, ¿verdad? Y así siempre, mis hermanos, vamos a ir caminando por el bien. De lo contrario, nuestro Señor va a decir, pues, ¿qué pasa contigo? Tú ya me has pedido de mi favor, ahora te toca a ti hacer la voluntad que yo te estoy pidiendo que hagas. Pensémoslo bien, reflexionemos sobre esta lectura del Santo Evangelio, primera lectura y segunda lectura, para que así, mis hermanos, cada que nosotros leamos la palabra de Dios, pidamos de su sabiduría, de su entendimiento, para poder entender los mensajes con los que Él nos quiere volver al camino. Ahora, les pido pues, mis hermanos, que hagamos una oración, pidámosle al Señor que nos siga acompañando, que nos siga dando de su entendimiento para seguirle, para no perdernos, sino siempre seguirle sin perderlo de vista. Ahora el Salmo, vamos a leer el Salmo número 22 y dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bendito y alabado seas, Señor. Realmente tú eres nuestro pastor. Tú nos llevas por buenos caminos. Tú siempre nos das a manos llenas. Nada nos falta, Señor, cuando tenemos la confianza puesta en ti, cuando tenemos esa fe que tú nunca nos abandonas, que tú siempre estás a nuestro lado, Señor, para darnos la gracia de continuar viendo por los demás. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros en su caminar, que no se pierdan, Señor, en la oscuridad, que vean en nosotros, Señor, esa luz y que seamos luz para los demás, que no vivamos también nosotros en la oscuridad y tratar de dar luz a los demás, sino que siempre seamos de un solo modo y no volvamos a lo que éramos antes, a lo que nos llamaba tanto la atención y que muchas de las veces nos perdimos sin darnos cuenta, Señor. Acompáñanos pues y sé nuestra guía. Danos la luz, Señor, que necesitamos. Ábrenos la mente para que caminemos contigo en todo momento. Ayuda a aquellos, Señor, que viven en su ceguera, que viven ciegos en este mundo, pensando que están en la luz, Señor, que son personas muy malas, que son personas que por tenerlo todo creen ser los únicos en este mundo, Señor. Ayúdales a reflexionar sobre lo que realmente son, Señor, para que no ofendan a las personas, para que no ofendan a sus hermanos que viven con ellos, o que son amigos, o que son compadres. Quien quiera que sea la persona, Señor, no sean ofendidos. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Espíritu Santo, continúa con nosotros siempre que nosotros te invoquemos. Danos esa sabiduría necesaria para poder entender los mensajes de las lecturas. Que cada día nosotros leamos para ser personas seguidoras de Jesús y de nuestro Dios. Que no nos olvidemos nunca de hacer nuestras oraciones e invocarte a ti, Espíritu bendito, que nos transmites tu amor, que nos transmites la sabiduría, que nos transmites todo lo necesario en nuestras vidas para caminar según los preceptos de nuestro Dios. Bendito Espíritu, no nos dejes nunca solos, nunca nos abandones, y danos esa fuerza para resistir al demonio, para resistir a aquel que siempre nos está acechando. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido de tu intercesión, Mamita María, para que sigas intercediendo por todo lo que hemos puesto ya en las manos de Jesús, para que todos los enfermos, todos los poseídos, todos aquellos que necesitan encontrarse con Dios, lo encuentren. Que no anden perdidos en este mundo, ni anden preguntando en personas que se dicen saberlo todo, cuando en realidad el único que sabe, el único que conoce es nuestro Señor. Ayúdanos, Mamita María, a caminar según los preceptos de Dios. No permitas, Mamita del Cielo, que nosotros nos perdamos. Habla siempre por nosotros ante Jesús. Intercede siendo nuestra abogada, nuestra mejor abogada ante el Señor. Que nunca dejes de abogar por nosotros, Mamita María, aunque seamos pecadores. Que siempre te busquemos en nuestras oraciones, en nuestros rezos y en todo lo que nos dispongamos a hacer en tu nombre, Mamita María. Y por todo esto le damos gracias al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios Padre con esa oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos a Él diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Gracias por siempre acompañarnos, por siempre escuchar de esta su radio Fuerza Salvadora y escucharnos también a través de YouTube. Enséñenles a otros el método para que escuchen de la palabra de Dios, para que se integren al amor de Dios y que nunca anden buscando, ¿verdad?, las cosas inútiles de esta vida, que muchas de las veces las encontramos también en nuestros teléfonos y en las computadoras. Así es que siempre entreguemos nuestra vida al Señor para que Él sea nuestra guía y nuestra luz. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día domingo en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.